Los elementos server, client, write y salir se van a cargar inicialmente en el main form, en esta forma. Aquí lo único que estamos haciendo es creando las instancias, agregándolas al main form y asignando quién va a ser el command listener de estos botones. Y le decimos que bueno, va a ser esta clase. Aquí está nuestro método. Entonces bueno, algo similar hacemos con la caja de texto. Le agregamos dos botones, el de enviar y el de cancelar, y bueno, pues agregamos el command listener. Y algo similar hacemos con la lista también. La lista de servidores pues va a tener los botones de search y de select, y bueno, pues va a hacer lo propio, además del botón de cancel. Pero el botón de cancel ya lo habíamos creado previamente. Aquí está. Entonces aquí lo único que hay que hacer es agregarlo también como parte de los elementos a mostrar cuando esté visible la lista. Y ahora bien, obtenemos el display, que es el objeto que decide lo que se muestra en ese momento. Usamos la referencia del midlet, y de todos estos elementos, estas diferentes pantallas que tenemos del formulario, de la caja del mensaje y de la lista de servidores, indicamos que el elemento que se va a mostrar al inicio va a ser la forma con las opciones del servidor cliente, escribir y salir. Bien, hasta aquí entonces tenemos creado ya nuestra interfaz. Y bueno, pues vale la pena ya crear en este momento también nuestro midlet. Así que vamos a crear la clase midlet. En el paquete midlet creamos la clase de midlet, y los métodos que va a tener son start application, esto extiende a un midlet, y bueno, ahí está. Esto es todo lo que va a tener la clase de midlet. Bueno, ya que tenemos listo nuestro midlet, vamos a hacer una pausa antes de escribir el código para explicar lo siguiente. Toda aplicación que use el API del SEA Mobile Framework requiere implementar dos clases. Estas dos clases son necesarias para cualquier aplicación que quiera utilizar el API de comunicaciones Bluetooth. Estas dos clases son la clase Roster y la clase Message Processor. La clase Roster es una clase que va a permitir al API mantener atomicidad y coherencia respecto a la lista de usuarios activos. Este roster entonces va a ser el encargado de agregar y eliminar usuarios y regresar la lista de usuarios al cliente local. Esta clase no es opcional, esta clase se debe de implementar, y para implementarla requiere la interfaz y roster del API. Vamos a crear entonces esta clase en el paquete de Bluetooth. Esta clase entonces va a permitir, a través de la interfaz, controlar todo lo que ocurre con la lista de usuarios. Agregar usuarios, remover usuarios, limpiar la lista, obtener la lista de usuarios activos. Esta clase es necesaria para que el API la controle de manera automática, independiente de si en la aplicación van a ocupar la lista de usuarios para desplegarla o para seleccionar un usuario en específico, en fin. Esta clase puede tener otros métodos aparte de los métodos de la interfaz y el roster. Sin embargo, estos métodos son necesarios para que el API pueda gestionar y controlar de manera adecuada el intercambio de mensajes entre los usuarios activos. Entonces es importante que se implementen estos métodos
para mantener la lista de usuarios activos. En este caso yo tengo listo ya el código y bueno, vamos a examinar la implementación de nuestro roster. Lo hacemos a través de un vector, puede ser a través de un arreglo, puede ser a través de una enumeración, depende ya de la implementación de cada software. En este caso con un vector es más que suficiente y lo que hacemos es, bueno, inicializamos el vector y agregamos o removemos elementos según el método en cuestión. La implementación es muy simple, en este caso el método refresh roster no lo estamos ocupando y bueno, así quedaría la implementación de nuestro roster, una implementación muy sencilla a través de un vector. Es necesaria porque si no la implementamos, el API no puede gestionar el intercambio de mensajes entre los diferentes usuarios, por eso es muy importante implementarlo. Y esto es tanto para el servidor como para el cliente. Ambos deben tener su implementación del roster y la implementación del procesador de mensajes. Antes de escribir el código del procesador de mensajes, es importante recalcar que esa clase va a ser la encargada de, como su nombre lo dice, procesar los mensajes entrantes de los diferentes clientes o del servidor Bluetooth. Eso quiere decir que todos los mensajes que salgan o que entren a través de la comunicación Bluetooth deberán de ser procesados por esta clase. Entonces esta clase debe indicar qué se va a hacer cuando llegue un mensaje y dependiendo del tipo de mensaje pues debe desencadenar una serie de tareas dependiendo en este caso de lo que queremos, que es un chat. Vamos a crear entonces la clase. La clase se va a llamar Message Processor y esta clase, al igual que la clase Roster, implementa una interfaz que es el Message Processor. Esta interfaz entonces define que se deben implementar los métodos para procesar mensajes que vengan en un string, mensajes que vengan en la clase Message, un objeto de tipo Message, el cual en el API del framework especifica que esta clase tiene tres atributos principales, que es el tipo de mensaje, el sender del mensaje, es decir, el remitente, quien lo está enviando, y viene el cuerpo del mensaje, que sería el contenido del mismo. Eso se puede checar en la documentación del API. El procesador de mensaje entonces tiene un método para procesar cadenas, para procesar objetos de tipo message y para procesar enteros, mensajes en formato entero. Eso sirve para controlar el estado de una acción o el estado de la comunicación en Bluetooth. Entonces, bueno, aquí tenemos la implementación y va a quedar de la siguiente forma. Vamos a crear una instancia. Estos son los tres métodos. El del procesar mensajes en formato entero no lo vamos a ocupar en este ejemplo. Solo vamos a ocupar los que sean en formato de string y en formato de message.